Es la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, transmitiéndose a través de las ondas amigas y culturales de Radio Sudamericana 92.5 FM en la ciudad de Huaraz y para todo el Perú y el mundo a través del Internet. Glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar, hermanas y hermanos de la hora estelar. Estamos dando lectura a las divinas leyes que corresponde al divino juicio intelectual de Dios para esta generación. El Divino Padre Eterno es la mar de sencillez. Uno puede entender y comprender fácilmente dando lectura a estas divinas leyes cómo le fue en la prueba de la vida. Es bien sabido que el Divino Padre Eterno nos revela y nos enseña de que la vida humana es solo una prueba de vida que prueba nuestro grado de fe, nuestro grado de humildad, nuestro grado de entendimiento y nuestro grado de búsqueda hacia las cosas del Divino Padre Eterno. Estas divinas leyes reveladas por el Divino Padre es la apertura del divino juicio final. La llegada de la divina revelación Alfa y Omega marca el inicio de estos tiempos apocalípticos, siendo la doctrina del Cordero de Dios los 7 sellos revelados y explicados para todo entendimiento. Vamos a dar lectura, vamos a continuar dando lectura a estas divinas leyes que corresponden al divino juicio intelectual de Dios para esta generación, también conocido como lo que vendrá. Divina Ley 701. Dice el divino juez de razas y naciones: cuando la humanidad pidió a Dios la prueba de la vida, todos pidieron la abundancia igualitaria, porque cuando se le hacen pedidos al Eterno, nadie lo hace menospreciando a otro. La extraña desigualdad que el mundo conoce es producto extraño de un extraño y desconocido sistema de vida, ideado por hombres que no consultaron a Dios cuando crearon el extraño sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que, habiendo pensado en abundancia durante la prueba de la vida, lo hicieron pensando en la igualdad, a que puedan entrar los que lo hicieron pensando solo en ellos mismos. Divina Ley 702. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida nadie debió de haber sido egoísta con lo que existía en el planeta. Nadie debió de haber reclamado nada, porque todos pidieron por patria a todo el planeta. Nadie pidió a Dios una parte del planeta. Todos los que cayeron en un extraño egoísmo y reclamaron fronteras, lagos, ríos, lagunas, cerros, islas, etcétera, etcétera, no se quedarán con nada, porque no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino los que no cayeron en mezquindades y que a todos miraron como hermanos. Divina Ley 703. Dice el divino juez de razas y naciones: es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no dio importancia a las llamadas patrias que surgieron durante la prueba de la vida, porque tal hecho constituía una extraña división que nadie había pedido a Dios. Los que defendieron las llamadas patrias perpetuaron la división del mundo. Los tales olvidaron la divina advertencia del divino evangelio que por siglos les decía: solo Satanás divide y termina por dividirse a sí mismo.
Es más fácil que entre al reino de Dios el que consideró que el planeta todo era su patria, a que puedan entrar los que se fanatizaron en un pedazo de él. Divina Ley 704. Dice el divino juez de razas y naciones: todos los que consideraron que hacer el servicio militar era un deber, tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios, porque nadie pidió tal cosa en el reino de los cielos. Nadie pidió la violencia en ninguna forma imaginable. El llamado militarismo surgido durante el extraño reinado de la bestia no es del reino de Dios. Ni sus creadores ni sus seguidores no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que cumplieron lo pedido en el reino. Divina Ley 705. Dice el divino juez de razas y naciones: si se enseñó en el divino evangelio de Dios de que ningún llamado rico entraría al reino de los cielos, se debió deducir por divino mandato que el llamado capitalismo y toda forma basada en las extrañas leyes del oro no quedaría en la tierra. Los que persistieron en sus creencias y que no tomaron en cuenta a los divinos avisos y advertencias del divino evangelio de Dios, los tales no entrarán al reino de los cielos. Si se creía en un Dios justo, se debió luchar en la prueba de la vida por una filosofía justa e igualitaria. El llamado capitalismo siempre se opuso a la ley de la igualdad, y no quedará ni las cenizas de él. Divina Ley 706. Dice el divino juez de razas y naciones: cuando todos pidieron la vida a Dios, todos le prometieron moldearse en una sola psicología, aún teniendo diferentes individualidades. Esto fue pedido para no caer en la división del propio planeta. Al elegir el hombre su sistema de naciones, el hombre cayó en una imitación a Satanás, porque Satanás también dividió a los ángeles del Padre en el reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en su manera de pensar nunca aceptaron la división del planeta, a que puedan entrar los que se dejaron llevar por una extraña y desconocida división. Divina Ley 707. Dice el divino juez de razas y naciones: las llamadas autoridades de la Iglesia Católica siempre temieron a las filosofías que no comprendían. Frente al llamado comunismo, optaron en huir de él. No le dieron la oportunidad de demostrar hasta qué grado favorecía a los pobres y humildes. Porque escrito fue que por el fruto se conoce el árbol. Ninguno de los que no dieron oportunidad a otros en la prueba de la vida, a ninguno de ellos se le dará oportunidad en el divino juicio final. Es más fácil que se le dé una oportunidad a los que no comprendiendo una filosofía, se esforzaron hasta donde podían en comprenderla. Divina Ley 708. Dice el divino juez de razas y naciones: al mundo de la prueba se le enseñó que no debería adorar imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Los que pisaron tan solo un templo no volverán a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que respetaron y cumplieron rigurosamente lo enseñado en el divino evangelio de Dios, a que puedan entrar
los que cayeron en un extraño olvido. Divina Ley 709. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la divina moral enseñada por Dios en su divino Evangelio, se enseñó que había que ser desinteresado. Lo que no se enseñó fue que no había que ser indiferente para con los divinos premios provenientes del reino de los cielos, porque todos pidieron como premio a Dios la nueva luz. Este premio se recibe en la tierra por puntaje de luz, y es por segundos y moléculas. El que fue indiferente o el que negó lo que en el reino pidió, nada se le dará. El Divino Padre Jehová es el primero en respetar las creencias, ideales y determinaciones de sus hijos. Divina Ley 710. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Durante la prueba de la vida, las criaturas humanas como humanidad fueron indiferentes para con lo cósmico. Esto se debió a la desvirtuación que poseían en sus individualidades los creadores del extraño sistema de vida surgido de las extrañas leyes del oro. El mundo de la prueba heredó esta extraña desvirtuación del espíritu. Los creadores del extraño sistema de vida surgido de leyes desiguales contribuyeron con su ignorancia a que el mundo no vuelva a entrar al reino de los cielos. Divina Ley 711. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, la humanidad no debió haber aceptado jamás un sistema de vida injusto, que se caracterizó por sus extrañas leyes desiguales, porque lo injusto y lo desigual no se conocen en el reino de los cielos. La criatura humana no tomó como ejemplo en su propio sistema de vida la gloria y la divina justicia del reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que al pensar en su sistema de vida lo hicieron pensando en el reino de Dios, a que puedan entrar los que lo hicieron olvidándose del reino. Divina Ley 712. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Todas las muertes por violencia y todas las injusticias provocadas por leyes desiguales lo pagan los creadores y sostenedores de tales extrañas leyes, porque ni ellos pidieron a Dios leyes injustas. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su manera de pensar defendió lo igualitario, a que puedan entrar uno que defendió lo desigual, porque lo igualitario es del reino de los cielos, lo desigual es salido de un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos. Divina Ley 713. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Los que siendo gobernantes de naciones fueron severos hasta el grado de legalizar el fusilamiento, tendrán también ellos un divino juicio en que no se les perdonará ni una molécula de sus pecados cometidos. El divino juicio de Dios es por sensaciones vividas. El que fue severo encuentra juicio severo. El que fue alegre encuentra juicio alegre. El que a nadie dio oportunidad en la prueba de la vida, a él tampoco se le dará oportunidad en el divino juicio. El que a nadie perdonó la prueba de la vida, a él tampoco se le perdonará ni una molécula en el divino juicio
final. Divina Ley 714. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos le hicieron propaganda a las tinieblas. Los que la hicieron serán reclamados por las tinieblas cuando dejen la prueba de la vida. Esta ley se cumple porque se enseñó que no se podía servir a dos señores, porque el puntaje de luz se divide. Los que se valieron de símbolos, figuras, dibujos, el arte y toda forma imaginable en propagar el mal, ellos serán los reclamados por las tinieblas. Divina Ley 715. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que haber sabido distinguir si los que fueron candidatos para gobernar se sabían de memoria el divino Evangelio de Dios. Había que defender lo de Dios por sobre todas las cosas. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que defendió lo de Dios en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que cayó en la extraña sensación de olvidarlo. Divina Ley 716. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que darse cuenta quiénes cumplían con el divino Evangelio y quiénes no cumplían. Las llamadas religiones no cumplieron porque dividieron al mundo de la prueba en muchas creencias. La prueba de la vida consistía en unificarse a pesar de tener cada uno diferente manera de pensar. Si fue enseñado que todo sale de sí mismo, la unificación del planeta también está incluida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que durante la prueba de la vida pensaron en unificación, a que puedan entrar los que no lo pensaron. Divina Ley 717. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que señalar a los que servían a la bestia, porque nadie pidió a Dios ser servil a un extraño mundo interesado. En la prueba de la vida había que saber a quién se servía y a quién se defendía, porque los que fueron ciegos en no saber distinguir tendrán un divino juicio por ello y correrán el riesgo de ser llamados cómplices por el Hijo de Dios. Divina Ley 718. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos cayeron en la creencia de que dando cosas materiales salvaban su alma. La prueba de la vida no solo consistía en dar, porque no solo de pan vive el hombre. No solo de una sensación se vive. Los que así pensaron se desvirtuaron ellos mismos, se empequeñecieron en sus propias virtudes, y todo el que se empequeñeció también su propio puntaje de luz, y no entrará al reino de los cielos. Divina Ley 719. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos se formaron un concepto microscópico de lo que sería el divino juicio final. Los tales cayeron en sus propias maneras de pensar, porque se salió del reino de los cielos, viendo y viviendo el infinito de Dios.
Es más fácil que reciba un infinito de premios uno que no empequeñeció al infinito, a que pueda recibirlo uno que cayó en extraño concepto microscópico. Divina Ley 720, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, el llamado mundo cristiano se durmió con infinito daño para sus propias creencias. Este extraño dormir consistió en participar en la división de creencias. Los llamados cristianos se olvidaron de la divina advertencia que contenía la divina parábola que por siglos decía: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Los que se dejaron llevar por sus sensaciones religiosas serán acusados por el Hijo de Dios de ser cómplices en la división espiritual del mundo. Divina Ley 721, dice el Divino Juez de razas y naciones. Durante la prueba de la vida surgió el extraño sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro. La moral de este sistema de vida desvirtuó a los que lo vivieron. Es por esto que ninguno de los que vivió el llamado capitalismo, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Al reino del Padre entran los que no se desvirtúan en sus pruebas de vida, en los lejanos planetas de pruebas. Divina Ley 722, dice el Divino Juez de razas y naciones. En el divino juicio final, el Hijo de Dios exigirá a todos el cumplimiento de lo mandado en el divino Evangelio de Dios. Como en el divino Evangelio de Dios no están las llamadas religiones ni nada que divida a los hijos de Dios, es que lo religioso no será incluido en los divinos premios de Dios. Es más fácil que sea premiado uno que en su propia forma de fe no contribuyó a perpetuar la división del mundo, a que sea premiado uno que se durmió en la división que contenía su propia creencia. Divina Ley 723, dice el Divino Juez de razas y naciones. En el divino juicio de Dios, los creadores de formas de fe que incluían la división de otros, se acusarán mutuamente con los que los siguieron y los imitaron. Es el llorar y crujir de dientes de los que cayeron en la prueba de la vida. Los que tuvieron fe en sus búsquedas individuales, a nadie dividieron. A estos no se les juzgará por dividir a otros. Divina Ley 724, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, muchos se ilusionaron por las creencias que otros tenían. Fueron seguidores ciegos, porque no analizaron ni profundizaron los errores de tales creencias. Tiene más infinito valor en creencia ante Dios uno que se creó su propia creencia individual y que se tomó el trabajo de profundizarla y armonizarla con el contenido del divino Evangelio de Dios, a que tenga valor uno que imitó de otros lo que sería su propia creencia. Lo auténtico salido de sí mismo tiene premio delante de Dios. El que imitó no tiene premio de autenticidad.
Divina Ley 725, dice el Divino Juez de razas y naciones. En las formas de fe que se dio el mundo de la prueba, estaban llenas de errores y contrariedades. La prueba de la vida consistía en evitar los errores. La roca religiosa transmitió sus errores y contrariedades al llamado mundo cristiano, y este mundo de la fe los hizo como un algo propio. Fue la extraña herencia que a todos dividía. Los llamados religiosos y a sus seguidores se les llamará los anticristos en el llorar y crujir de dientes, porque hicieron todo lo contrario a lo enseñado por Cristo. Divina Ley 726, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, los hombres que vivieron en el extraño mundo de las extrañas leyes del oro, se pusieron extraños controles basados en la desconfianza. Todo extraño control nadie lo pidió a Dios, porque nadie pidió ser desconfiado para con sus semejantes de la prueba de la vida. Los que crearon controles, ellos lo pagan segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. Multitudes se quejarán al Hijo de Dios de que les pusieron trabas para viajar por el planeta. Es más fácil que vuelva a conocer planetas uno que no se tomó el extraño libertinaje de imponer a otro extraños controles, a que puedan volver a conocerlos uno que sí se tomó tan extraño y desconocido libertinaje. Divina Ley 727, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida no había que dormirse con respecto al propio sistema de vida que cada uno le tocó vivir. Desde el instante en que un sistema de vida es injusto, tal sistema de vida no es agradable a Dios, y había que preocuparse por lo que no era agradable al Creador de todas las cosas. La prueba de la vida consistía en agradar a Dios a través de las propias costumbres del diario vivir. El extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro nunca fue agradable a Dios y de raíz será arrancado de la evolución humana. Divina Ley 728, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida todos hicieron uso de un libre albedrío. Del cómo fue empleado se verá y se juzgará en la televisión solar. Es más fácil que sea premiado uno que no abusó de su libre albedrío cayendo en un extraño libertinaje, a que lo sea uno que abusó de sí mismo. La prueba de la vida consistía en controlar las propias sensaciones para engrandecer en sí mismo a la divina moral enseñada por Dios. Divina Ley 729, dice el Divino Juez de razas y naciones. Según la forma de vivir que cada uno tuvo en la prueba de la vida, así será el infinito que conozca, cuando le toque dejar la tierra. Porque cada uno se hace su propio cielo, cada uno se hace su propio destino cósmico. Los que en nada creyeron, nada verán. Los tales más les valdría no haber salido del reino de los cielos, porque cada cual salió del reino para conocer una forma de vida
que no conocía. Divina Ley 730. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos cayeron en vicios heredados por imitación. La prueba de la vida consistía en vencer las sensaciones viciosas. Consistía en oponer resistencia mental al vicio. Es más fácil que reciba premio en el divino juicio de Dios uno que no fue vicioso, a que lo reciba uno que fue débil mental y que no opuso resistencia mental a lo que sería su propia perdición. Divina Ley 731. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos criticaron a otros. Los que criticaron debieron de cuidarse de no poseer más de lo que poseyó un humilde. Porque la primera de las críticas que les dirá el Hijo de Dios será la de haber poseído más que otro en forma ilegal. Porque nadie pidió a Dios el poseer más que otro. Todo llamado crítico surgido durante el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, será avergonzado por el Hijo de Dios. Los críticos que conocieron la pobreza y el sufrimiento serán ensalzados. Divina Ley 732. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, la bestia siempre jugó sucio por defender sus intereses. Mandó asesinar a muchos profetas de Dios llamados revolucionarios y calumnió a otras formas de vida. Ambos crímenes lo pagan los creadores y sostenedores de la bestia. Es más fácil que entren al reino de los cielos sistemas de vida que lucharon y se opusieron al extraño reinado del capitalismo. Esta extraña forma de vida que se engrandeció dividiendo a otros no tomó en cuenta a Dios. Los que siguen a los que desprecian a Dios serán llamados cómplices por el Hijo de Dios. Para no ser llamado cómplice en el llorar y crujir de dientes, había que luchar por un sistema de vida que en sus leyes no incluyera la división. Divina Ley 733. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos tuvieron animales y aves en cautiverio. Todo animal participa también en el divino juicio de Dios, porque nadie es menos en la divina justicia del Padre Jehová. Advertido fue el mundo de la prueba de que el divino juicio de Dios era un juicio que abarcaba a todas las cosas, incluyendo a los animales. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que a ningún animal hizo sufrir, a que pueda entrar uno que se tomó el extraño libertinaje de hacerlos sufrir. Divina Ley 734. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos supieron esperar y muchos no supieron esperar. Los que no supieron esperar fueron los mundanos, fueron los que más se ilusionaron por las cosas del mundo. La atracción de las cosas materiales ejerció en ellos un extraño olvido por la eternidad.
Este extraño olvido debió de haber sido contrarrestado por el espíritu que vivió tan extraña sensación. Este extraño olvido ni el interesado lo pidió a Dios. Los que vivieron sensaciones no pedidas a Dios, los tales no vuelven a entrar al reino de los cielos. Divina Ley 735. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos imitaron las creencias de otros. La creencia, para que tenga mérito delante de Dios, debió haber pertenecido a una sola creencia planetaria. La prueba de la vida consistía en que la humanidad se pusiera de acuerdo en una sola forma de fe para todos, porque a todos se les había enseñado de que Satanás es el único que divide y se divide a sí mismo. Divina Ley 736. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que cuidarse de lo que veían los ojos, porque hasta los ojos pidieron pruebas a Dios. La materia y el espíritu lo pidieron. Los ojos, como el todo sobre el todo de sí mismo, hablarán en el divino juicio de Dios. Nada es imposible para Dios. El que la materia hable se debe a que la criatura humana pidió un divino juicio por sobre todas las cosas, incluyendo el hablar de la materia. Divina Ley 737. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos defendieron ideales. Todo ideal que tenía la extraña influencia de la bestia no queda en el mundo. Es más fácil que queden ideales que tenían la influencia del divino Evangelio de Dios, porque lo de Dios es eterno, lo de los hombres es efímero. Es lo que la humanidad debió haber sabido distinguir en la prueba de la vida. Divina Ley 738. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos se escandalizaron de muchas maneras. La vida que cada uno llevó en la prueba de la vida se verá en la televisión solar. En presencia de multitudes jamás vistas, se juzgará a los escandalosos del mundo. Muchos se suicidarán ante la vergüenza que experimentarán. Estos suicidios serán inútiles porque volverán a ser resucitados por el Hijo de Dios, porque los tales pidieron el divino juicio en el estado de vivos. Divina Ley 739. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos participaron en riñas o peleas. Toda riña o pelea se considerará como escándalo en el divino juicio de Dios, y a los que participaron en riñas o peleas se les descontará por segundos. Por cada segundo de riña o pelea, los tales se perdieron una existencia de luz. Todo descuento de puntaje de luz hace disminuir la cantidad de existencias ganadas. Divina Ley 740. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Es más fácil que se gane todas sus existencias de luz por cada segundo vivido
uno que instante por instante opuso resistencia mental al mal en la prueba de la vida. Ninguna criatura humana logró tal hazaña desde que el mundo es mundo. El extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro hizo que tal hazaña fuera imposible, porque su moral fue una de las más desvirtuadas en su cualidad y calidad. Divina Ley 741. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, cada cosa que se hizo por sí mismo, por parte del interesado, gana puntaje de luz. El que fue más activo que otro, más ganó. Los inactivos nada ganaron. El más microscópico esfuerzo mental equivale a una existencia de luz ganada, porque lo de Dios no tiene límites. Divina Ley 742. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida fueron empobrecidas muchas naciones por culpa de malos gobiernos. Los miembros de tales gobiernos pagan ellos los sufrimientos de los pueblos. Los que empobrecieron a las naciones serán acusados de traidores por el Hijo de Dios. Ellos serán acusados de cómplices de la bestia, de los más influenciados por el oro. Esta traición estaba basada en la psicología de la división que caracterizó a los llamados y extraños partidos políticos. Divina Ley 743. Dice el divino juez de razas y naciones. Los que crearon partidos políticos y que dentro de sus doctrinas aprobaban el extraño mundo del oro, serán acusados de traidores a las leyes divinas por el Hijo de Dios. Los llamados políticos que solo reconocían al llamado capitalismo se olvidaron de la divina parábola advertencia. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Los llamados políticos surgidos durante el extraño reinado del llamado capitalismo imitaron a Satanás, porque en sus extrañas doctrinas de partidos incluyeron la división de otros. Divina Ley 744. Dice el divino juez de razas y naciones. Todo llamado político que incluyó la división de otros se dividió a sí mismo. Segundo por segundo el político fue disminuyendo su propia cantidad de existencias de luz. El total de existencias perdidas corresponde al número de segundos que contenía el tiempo que duró la división para otros. Divina Ley 745. Dice el divino juez de razas y naciones. Todo el mundo de la prueba será juzgado de acuerdo a las enseñanzas del divino Evangelio de Dios. Es así que a cada uno de este mundo se le exigirá el haberse sabido de memoria el contenido del divino Evangelio de Dios. Esta será la primera de las exigencias de entre todas, porque a este mundo le fue enseñado que lo de Dios está por sobre todas las cosas imaginables. Divina Ley 746. Dice el divino juez de razas y naciones.
Mientras más alta fue la posición que cada cual ocupó en la prueba de la vida, así es también primero en ser juzgado en el divino juicio de Dios. Esto se debe a que nadie pidió a Dios el sistema de vida basado en las leyes del oro. Es esta una de las causas por la que se enseñó a ser humilde durante la prueba de la vida. El humilde es primero en recibir los premios del divino juicio final. Divina Ley 747. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida surgieron las llamadas naciones, y entre ellas las había ricas y pobres. La abundancia de las llamadas ricas salió de las llamadas pobres. Esta extraña desigualdad se transmitió de padre a hijo y de generación en generación, porque las generaciones se durmieron con respecto a sus derechos. Los que disfrutaron de una extraña abundancia que incluyó en sus leyes a la desigualdad, tienen que devolver hasta la última molécula de tan extraña abundancia. Y las generaciones que se durmieron en sus derechos tienen divino juicio de parte del derecho. El derecho se quejará al Hijo de Dios en sus leyes de derecho, tal como se quejaría un espíritu en sus leyes de espíritu. Divina Ley 748. Dice el divino juez de razas y naciones. En las llamadas naciones ricas surgió la llamada tecnología. Esta tecnología tuvo un origen dudoso. Fue necesario valerse de la explotación para lograrla. El logro de tan extraña tecnología se paga por segundos. Mientras mayor fue la tecnología, mayor fue también el abuso. Y mayor es también el descuento en el divino juicio de Dios. Este descuento recae en primera instancia sobre los miembros que constituían los llamados gobiernos de las llamadas naciones industrializadas. Divina Ley 749. Dice el divino juez de razas y naciones. Las naciones que lucharon contra la bestia no tendrán descuento por explotar a otros, porque con sus revoluciones demostraron que no eran cómplices de las injusticias de la bestia. Ser revolucionario es hacer cumplir lo que se prometió en el reino de los cielos. Nadie pidió a Dios ser explotado en ninguna forma imaginable, porque la explotación no es del reino de los cielos, y no siendo del reino, había que luchar contra ella. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que luchó contra algo que no era del reino, a que pueda entrar uno que reconoció algo que no era del reino del Padre. Divina Ley 750. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida surgió la pobreza. La pobreza tiene su origen en los egoísmos humanos, principiando por los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Un pobre recibirá tanto como fue el sufrimiento de sus moléculas. Por cada molécula de pobreza recibirá una existencia de luz
y de abundancia. Divina Ley 751. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida surgió la riqueza. La riqueza tiene su origen en el extraño libertinaje de los ambiciosos. A todo rico se le quitará en una proporción que corresponde al número de moléculas que contenía su propio cuerpo de carne. Por cada molécula de sí mismo, todo rico tendrá que vivir una existencia de pobre en otros planetas tierras. Divina Ley 752. Dice el Divino Juez de razas y naciones. El hambre que padeció el mundo de la prueba tuvo dos causas. La primera fue la excesiva ambición de los creadores del extraño capitalismo. La segunda, el inmoral gasto en armamentos. En ambas causas lo pagan los culpables. Es así que 3/4 partes del divino juicio recae en financistas y militares. El camino de la felicidad no estaba en escoger la ambición ni en escoger la desconfianza. La prueba de la vida consistía en no equivocarse. Divina Ley 753. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida cada uno vivió sus propias sensaciones. Las sensaciones fueron pedidas a Dios para ser perfeccionadas por el Espíritu. Y para ello el Espíritu pidió circunstancias. La prueba de la vida consistía en que la perfección, saliendo de sí mismo, llevara el sello de Dios. Este divino sello está representado en la moral de los divinos mandamientos. En todo instante y segundo por segundo, la criatura humana debió de pensar en una psicología que correspondiera a la de los divinos mandamientos. Divina Ley 754. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que buscar la perfección dentro de las propias circunstancias. Mientras más difíciles fueron las circunstancias, mayor es el premio para los que se perfeccionaron. Y mientras menos difíciles fueron las circunstancias, menos es el premio. La prueba de la vida consistía en vencer dificultades, y no obstante, el bienestar estaba al alcance de todos. Divina Ley 755. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Todo bienestar que fue atrasado por causa humana se juzga por segundo y molécula. El bienestar que conoció el mundo de la prueba no fue bienestar igualitario, fue un extraño bienestar desigual. La diferencia entre un bienestar igualitario y otro desigual lo pagan los causantes, y al pagarlo la causa de justicia empobrece a las llamadas naciones ricas, porque el Hijo de Dios implantará el comunismo, semejante al que existe en el reino de los cielos. Divina Ley 756. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, cada individualidad debió de buscar su propio camino para ser comprendido por Dios. Cada uno elige su destino según a lo que su espíritu prefirió.
La prueba de la vida consistía en no ilusionarse por lo efímero, porque el que dio más importancia a lo efímero que a lo eterno, dividió o empequeñeció a su propia eternidad. Muy bien, hermanas y hermanos de la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa, agradeciendo a todos los hermanos que hacen posible que este programa salga a través de las ondas amigas y culturales de Radio Sudamericana. Agradeciendo infinitamente a la Santísima Trinidad Solar, nos despedimos hasta la próxima.